Bienvenidos al curso virtual de Derecho Financiero y Bancario, semana 14. Tema: deuda pública. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala establezca la diferencia entre la deuda pública interna y la deuda pública externa de la administración pública del Gobierno de Guatemala y su importancia dentro del presupuesto general de la nación. Vamos a ver unas definiciones de deuda pública. Es el nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando sus ingresos y gastos difieren. Es la deuda que el Estado tiene reconocida por medio de títulos que devengan interés y a veces se amortizan. Se les llama así a las obligaciones que contraen los estados por capitales que se le anticipan o que reciben en préstamos de distintas clases. En ese orden de ideas, tenemos el ejemplo de la deuda pública, cómo se refleja dentro del presupuesto general de la nación, según la clasificación por el tipo de gasto. Encontramos por un lado los ingresos y por el otro los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y la deuda pública. En este sentido, cuando nosotros hablamos de la deuda pública, debemos considerar que en este rubro se encuentra contenida el monto que ya existe de deuda, más los intereses que ésta ha generado, así como también si dentro del presupuesto general de la nación se incluye el rubro de deuda, ya sea pública interna o deuda pública externa, se aumenta este rubro. Hay que tomar en consideración que este es un mecanismo que permite financiar el déficit fiscal, ya sea por intermediarios financieros nacionales o internacionales. Es necesario muchas veces recurrir al tema de la deuda pública en virtud que se necesitan en algún momento un mínimo de tesorería, es decir, que exista dinero en caja para afrontar los pagos que sean más inmediatos. O la otra opción se da cuando se necesita financiar operaciones a largo o mediano plazo, fundamentalmente en inversiones. Cuando nosotros hablamos acerca de la deuda pública, es importante tener con claridad las definiciones o las palabras que nosotros vamos a utilizar dentro de este tema. Acá yo dejo unas definiciones acerca de lo que es adeudar. Establece que es hacer una anotación en el debe de una cuenta. Deuda es la obligación que tiene una persona natural o jurídica respecto a otro, de dar, hacer o no hacer o dar una cosa. Deuda externa, créditos externos recibidos tanto por el sector público como en el sector privado para financiamiento de proyectos internos. Generalmente, la deuda externa se paga fuera del país y en moneda extranjera. Deuda interna es el total de créditos aprobados tanto al sector público como al sector privado que se genera dentro de un país y en moneda nacional. Tenemos el término de endeudamiento. Es la utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa. En ese sentido, teniendo claridad de estos aspectos que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de esta clase, vamos a hablar que el endeudamiento del Estado, de entidades autónomas o corporaciones locales, entiéndase por ejemplo municipalidades, está documentada por medio de títulos valores negociables. Cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para hacer frente a los gastos públicos, el Estado recurre a los llamados recursos extraordinarios, entre los que ocupa un lugar destacado en la deuda pública, denominada también como fondos públicos o efectos públicos, la que se materializa en títulos de renta fija que son admitidos de oficio a cotización en la bolsa de valores, utilizada también como un instrumento de regulación monetaria por medio de la llamada política open market, mercado abierto. En los estados modernos intervienen en el mercado financiero.
comprando y vendiendo la deuda pública. Dentro de la terminología de la deuda pública vamos a encontrar fases de la deuda pública. ¿Cuáles son estas? Consiste en la fase de la creación, la emisión, puesta en circulación o comercialización y la amortización de la deuda pública. Cabe resaltar que es muy importante que cuando el Estado de Guatemala adquiere una deuda pública, debe por supuesto estar fundamentado en ley. Existe en Guatemala un acuerdo gubernativo 29-2020 que es el reglamento para la emisión, negociación, colocación y pago del servicio de los bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Generalmente este acuerdo gubernativo se hace en forma anual. Recordemos que también es parte del marco jurídico de la ley del presupuesto general de la nación, así como también ya nosotros hemos comprendido que el presupuesto general de la nación es cambiante, es modificante en forma anual. Es por ello que también estos reglamentos son actualizados en forma anual. Cuando nosotros hablamos de la deuda pública, podemos estudiar la deuda pública desde distintas aristas. Vamos a ver el objetivo de una deuda pública. En ese sentido, es el mecanismo por medio del cual el Estado capta recursos internos o externos a través de la emisión de bonos y colocación de bonos, más la contratación de préstamos con gobiernos y agencias financieras internacionales con la finalidad de completar los compromisos del presupuesto general de la nación y para la ejecución de programas, proyectos, obras de infraestructura que se encuentran contenidas dentro del presupuesto general de la nación. En el mismo se programan los pagos de amortización y acá yo les dejo una muestra del actual endeudamiento público interno, que este corresponde al presupuesto general de la nación 2020. Y tenemos nosotros acá la colocación de obligaciones de deuda interna a largo plazo, colocación de bonos, endeudamiento público externo, obtención de préstamos externos a largo plazo, de gobiernos extranjeros y de organismos e instituciones regionales e internacionales. Siempre es importante recordar que estos rubros van a cambiar cada año. Continuando con el tema de la deuda pública, nosotros podemos pensar cuáles son los motivos de la deuda pública. En este sentido, los motivos que obligan al Estado a endeudarse puede ser muchas veces, en primer lugar, porque no se logra completar el presupuesto general de la nación, como ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, muchas situaciones que están fuera del alcance del humano se dan por catástrofes, epidemias, pandemias o inversiones a nuevos cultivos o mercados, que estos muchas veces se dan por los riesgos que no se miden o porque existen cambios de mercado. Y muchas veces es necesario pues recurrir a la deuda pública. Y este tema es muy importante porque lamentablemente debido a la pandemia de COVID-19 que está atravesando el estado de Guatemala, y no solo Guatemala, sino a nivel mundial, el estado de Guatemala se ha tenido que ver en la necesidad de optar por este recurso. ¿Cuáles son las consecuencias de una deuda pública? Encontramos la imposibilidad de tener nuevos créditos en caso de necesidad, que es lo que estamos viendo actualmente. Una imposición de duras condiciones que impiden competir en igualdad con otros estados. Puede darse un crecimiento de la inflación o un ingreso a una espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se logre pagar ni siquiera los intereses, mucho menos se logre pagar un monto o rubro que vaya directo al capital. Malos manejos de políticas internas que llevan a la crisis. O, por supuesto, lamentablemente, la corrupción política. Desventajas de la deuda pública interna. Plazos más cortos que la deuda externa. Tasas más altas que las tasas que presenta en la deuda externa. Difícil reprogramación
frente a la deuda externa. En ese sentido, cabe resaltar que es muy importante que existe un riesgo crediticio. ¿Y este cuál es? Es aquel riesgo de interés que hace referencia a la vulnerabilidad de la cartera de la deuda y el costo de la deuda pública. Es decir, a tasas de intereses de mercado más elevadas en el momento en que se vuelve a determinar el precio de la tasa del interés sobre la deuda a la tasa variable y a la deuda a la tasa fija que está por vencerse. Esta es una terminología que se utiliza dentro del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Acá les presento un cuadro de un endeudamiento de préstamos externos y deuda y eurobonos, condiciones contractuales de un promedio ponderado. Entonces, este es el cuadro de endeudamiento de préstamos externos y eurobonos que corresponde al año 2020. Acá nosotros podemos encontrar quiénes son las entidades internacionales que le prestan al Estado de Guatemala. Dentro de estos nosotros podemos encontrar organismos financieros internacionales y países cooperantes. También existen organismos multilaterales, por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, o también existen organismos bilaterales, por ejemplo, la Agencia Internacional para el Desarrollo, por sus siglas AID, o la Corporación de Crédito de Cosechas, Credit Commodity Corporation, conocido por sus siglas CCCC. El Club de París. También podemos mencionar al Banco de Japón para la Cooperación Internacional, por sus siglas JBIC. En ese sentido podemos ver en pantalla que existen una diversidad de acreedores que actualmente nos encontramos endeudados frente a ellos. En ese sentido, estos organismos financieros internacionales o países cooperantes son aquellos organismos o agencias que otorgan financiamiento a diferentes países, no solo a Guatemala. En su mayoría, aquellos países en vías de desarrollo. Sin embargo, estos organismos financieros internacionales se les conoce como organismos financieros multilaterales, mientras que los países cooperantes por su naturaleza se les ha denominado organismos financieros bilaterales, de los que nosotros pues ya pudimos verlos en pantalla. Preguntas con respuestas de selección múltiple. Solo una es verdadera. Pregunta 14.1. ¿Qué es la deuda pública? Respuesta 1. Es el nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando sus ingresos y gastos difieren. Respuesta 2. Es la deuda que el Estado tiene reconocida por medio de títulos que devengan interés y a veces se amortizan. Respuesta 3. Se le llama así a las obligaciones que contraen los estados por capitales que se le anticipan o que reciben en préstamos de distintas clases. Respuesta 4. Todas las anteriores. Pregunta 14.2. ¿Qué otro nombre recibe la deuda pública? Respuesta 1. Recursos extraordinarios. Respuesta 2. Recursos emergentes. Respuesta 3. Recursos temporales. Respuesta 4. Ninguna de las anteriores. Pregunta 14.3. ¿Qué es el riesgo crediticio? Respuesta 1. Que no exista flujo de efectivo. Respuesta 2. La vulnerabilidad de la cartera de deuda y el costo de la deuda pública a tasa de interés del mercado más elevada. Respuesta 3. Riesgo de no ser sujeto de crédito. Y respuesta 4. Un riesgo crediticio. Muchas gracias por su atención.